tardes, amigos. Un día más. Que hayan pasado, espero que hayan pasado un feliz año. Bueno, un poco movido el aspecto político con el indulto del expresidente Alberto Fujimori. Incluso el día de ayer ya se trasladó a su domicilio, ¿no? Que una casa de prácticamente una mansión en el que está el señor, con muchos privilegios que se les está dando. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial, que es el doctor Emilio Valareso, quien es abogado y magíster en Derecho Civil, especialista en esa rama. A la vez también es doctor en la misma rama por la Universidad de San Martín, es catedrático en la Universidad Privada del Norte y en la misma universidad que mencioné. Y bueno, ¿cómo estás, Emilio? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet, con bastante calor también. Estimado Víctor, en primer lugar, gracias por la entrevista. A todos tus seguidores, también agradecerles la oportunidad de poder compartir con ellos algunas reflexiones respecto a esta disciplina tan interesante y actual y vigente, ¿no? Como es el tema de la responsabilidad civil. Bueno, Emilio, sí, en verdad, justamente para hablar sobre el tema de responsabilidad civil, ahorita nomás acaba de pasar este lamentable accidente, ¿no? de la empresa San Martín de Porres, sí, ¿no? Que se desbarrancó en la variante de Pasamayo, ¿no? En la ruta de Ancón hacia Chancay prácticamente, ¿no? Y bueno, más allá de la responsabilidad que hace un momento ha estado declarando el ministro de Transportes, ¿no? En verdad yo no sé qué tanto puede responder él, que recién asumió la cartera, cuando esta variante existe desde hace más de 40, 50 años atrás. Sí, es verdad. Y bueno, en el tema de reparación o indemnizaciones, explícanos primero, Emilio, ¿qué es esto de la indemnización? ¿Qué es esto de la reparación civil para los que nos están siguiendo por el internet? Que tanto se habla, por ejemplo, en mucha importancia se le da en los países anglosajones, en donde allá, digamos, se valora más el daño a la persona, el daño moral, el daño al patrimonio. Sin embargo, acá en el país, cuando uno, tanto en la vía penal, te imponen una reparación civil, por ejemplo, Fujimori, que debe como 56 millones, y en otros casos un atropello, una muerte, 10.000 soles, y en otros casos, en el caso de la vía judicial, uno puede demandar un daño moral, un lucro cesante, etcétera, por un monto, y siempre el Poder Judicial termina dando montos irrisorios, ¿no? Salvo que sea un caso mediático. Pero primero, explícanos qué es esto de la reparación civil, la indemnización y todo esto. A ver, partiendo más o menos de tu pregunta, vamos a ir estableciendo algunos conceptos que es necesario, ¿no? El tema de lo que es la responsabilidad civil no es un tema nuevo, proviene ya desde las épocas del derecho romano, en su regulación me refiero, y mucho se suele confundir con lo que es el tema indemnización, reparación, ¿no? Lo que hay que decir es que estos dos conceptos no son iguales, o sea, se suele confundir por el uso común que se tiene en la sociedad de los mismos, pero la indemnización es un tipo de reparación económica hay que tomar, pero hay reparaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos en un medio televisivo por medio del internet, en el cual no necesariamente tiene que estar presente el dinero, ¿no? Supongamos, sale una noticia con respecto a tu persona, a mi persona, donde afecta lo que es el tema de la reputación, es algo inherente al derecho de la persona, y nosotros no queremos dinero, sino queremos limpiar nuestra imagen, ¿no? Un precedente que podemos tomar en cuenta fue lo que pasó con Paolo, ¿no? Con respecto a Magali Medina. ¿Se acuerda que hubo una imputación con respecto a que él había salido de una concentración para ir a comer a un conocido restaurante en la madrugada, estando concentrado previo a un partido en una eliminatoria pasada, y él les mostró que efectivamente no había sido así, y bueno, las consecuencias que se derivaron fue justamente el tema de una indemnización económica y lógicamente en el ámbito penal la pena privativa de libertad para la señora periodista Magali Medina, ¿no? Entonces lo que pasó ahí es un ejemplo típico donde no necesariamente la reparación tiene que ser económica. Si utilizamos el término económico, lucro, dinero, ahí tenemos que utilizar el término indemnización, ¿no? Pero las reparaciones pueden ser de muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, yo con una disculpa pública, por ejemplo, ya sea en un medio escrito, en una revista, en un periódico, es más que suficiente, ¿no? Yo no busco el dinero, pero también por otro lado, el tema de... Y acá comienzas a hablar la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué en el Perú la regulación no es tan clara? Y eso también hay que decirlo lo siguiente, ¿no? En un principio, este tema estaba en pañales en nuestra regulación. No quiere decir que no exista, ojo, a lo largo de toda la historia, pues el Perú ha tenido 3 códigos civiles, el del 52, el del 36 y el 84, que actualmente nos rige, y que este año cumple 33 años. Y lo que hay que tomar a cotación es que el tratamiento nunca ha sido uniforme. Ha habido influencia, sí, de Francia, Alemania, Italia, que en cierta manera ha tratado de uniformizar, y como nosotros hemos tratado esos modelos de adaptarlo a nuestra realidad, ha habido ciertos contrastes, ¿no? Si yo, por ejemplo, abro el Código Civil de 1984, lo que voy a encontrar es que existe
dos situaciones bien claras, ¿no? O sea, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Pero así como está nombrado, no se encuentra en el código. La responsabilidad civil extracontractual está en el libro de fuente de las obligaciones o contratos, y lo que es el tema de la responsabilidad contractual o inejecución de obligaciones está en el libro de obligaciones. Entonces, primero, en el ámbito civil estoy hablando, ¿eh? Lo primero que uno hace es enfocarse de que no hay un tratamiento uniforme, compacto, sino que hay un tratamiento desdoblado, ¿no? En dos partes dentro del código con respecto a este tipo de situaciones. Ahora, en la última parte de tu pregunta hablaste sobre el tema de la reparación y cómo son los criterios para poder valorarlo, ¿no? Como tú dices, se puede tocar también este tema en las reparaciones en el ámbito penal, previamente con un tema como un cuaderno separado, ¿no? Dentro del proceso de manera adecuada. Pero lo que hay que decir es que el Perú no cuenta, como sí lo tienen algunas legislaciones comparadas como la española, la italiana, que ha seguido criterios muy eficaces, ¿no? Sobre todo partiendo no solo de la judicatura, sino, por ejemplo, en España está el tema de los baremos, ¿no? Los baremos son como una especie de tablas en las cuales, lógicamente, la evaluación va como una especie de etiquetar, ¿no? Los valores que tiene, por ejemplo, el cuerpo, la pierna, una determinada persona, tomando como base una evaluación previa, ¿no? Una evaluación previa que se basa sobre todo, por ejemplo, en la actividad que éste tiene, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Dios no quiera, Lionel Messi le cortan la pierna. O sea, Lionel Messi sufre un accidente en motocicleta veraneando, por ejemplo, en Ibiza, y lógicamente su tobillo, su pie tiene una valoración muy distinta, ¿no? A la que podría tener una persona que no se dedica al fútbol, por ejemplo, que no tiene contratos firmados de sponsoría con la Nike, ¿no? Por ejemplo, donde estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Un dinero efectivo que puede ser, lógicamente, tomado en cuenta. Sin irnos muy lejos, ¿eh? En el ámbito nacional, con esto que ha pasado con Pablo respecto al tema del doping, del resultado analítico adverso y todo lo que se ha tejido, Pablo tiene, aparte de la actividad deportiva, otros ingresos con respecto a lo que es el tema de la promoción de la sponsoría con Milo, con las diferentes entidades ONGs, como también ropa deportiva, la cual lo auspicia, ¿no? Entonces, por ahí no se llegó a concretar, no estoy muy al tanto del tema, había la noticia de que estos auspiciadores, ¿no?, lo iban a resolver los contratos con él debido a que las consecuencias que han traído el caso ante la FIFA, ¿no? Que en una primera instancia le ha rebajado, va a poder estar en el Mundial, pero ya hay un daño, ¿no? Un daño inclusive a su imagen. Recordemos lo que pasó con este periodista argentino, ¿no? Que se refirió a él y en las noticias ahora ha pedido disculpas públicas, ¿no? Con la finalidad de poder enmendar su error, ¿no? Entonces, con esto cierro en esta primera parte. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que es un tema actual, es un tema que en el Perú no tiene un tratamiento como el esperado, que muchas veces quedamos a merced de las decisiones de los jueces, y que muchas veces el tema no debe ser tratado únicamente doctrinariamente, sino de que debe de haber una buena preparación en la judicatura y en sí en todos los operadores jurídicos, desde estudiante hasta abogados que ejercen la profesión, para tener bien claro lo que son los alcances de esta disciplina como tal, ¿no? Bien, y el tratamiento que se le da a nuestro Código Civil, como tú mencionaste, del 84, en el cual no ha tenido casi ninguna modificación en este campo. Ajá. Hace, como tú dices, el tratamiento de dos tipos de responsabilidad, ¿no? La contractual y la extracontractual. Efectivamente. ¿Cuál es el criterio para que un juez determine una indemnización? O sea, en general, ¿cuál es el criterio? Porque no, por ejemplo, Perú, yo que sepa, no tiene baremos, no tiene como en Argentina, creo que sí se utiliza. Ajá, efectivamente. Y mismo Estados Unidos creo que también tienen un modelo de cuantificación. El criterio que se usa en el Perú es distinto, ¿no? Y esto, o sea, ¿por qué crees tú o cuál debería ser el tratamiento que debería dar el Poder Judicial respecto a los daños que pueden existir tanto a nivel patrimonial o extrapatrimonial? Bueno, el tema, ¿dónde está? Y mucho tiene que ver con entender la verdadera situación en la cual el juez tiene que ampararse y estudiar el caso concreto, ¿no? Primero reconocer si es o no responsabilidad civil contractual o extracontractual, partamos por eso. Puede haber casos inclusive, y yo te adelanto, ¿no?, donde lo que se denomina las zonas grises de la responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Que hay casos o situaciones donde tranquilamente es aplicable las reglas de la responsabilidad contractual como extracontractual. Entonces, algo que se ha venido desarrollando y es parte de la judicatura, sobre todo, que tiene como base administrar justicia, es el tema de la preparación, ¿no? Entonces, un criterio aparte de la razonabilidad, de la ponderación, ¿no?, del análisis
donde supuestamente tanto las salas como los jueces de manera particular son profesionales que están capacitados para esto, tiene que traer consigo criterios uniformes, modernos y actuales, ¿no? Si yo voy a estar pues bajo modelos que fueron y tuvieron su momento de vigencia de hace 50 años, 40 años o hace 200 años, lógicamente no voy a tener resultados positivos que yo quiero, ¿no? Entonces, algo que yo soy y siempre propongo en las oportunidades que me dan de hablar sobre estos temas tan interesantes como es el derecho a la responsabilidad civil, es que cada caso debe ser analizado con un criterio distinto. Primero, partamos de ahí. Analizando primero las circunstancias, los hechos, el sujeto y las consecuencias, ¿no? Planteamientos que muchas veces no son aceptados por una parte de la judicatura porque nos habla pues de que no estaríamos acorde con lo que es la uniformidad, ¿no? Que es uno de los alcances que ellos quieren, de que no pueden hacer cosas que son extrapetitas, ¿no? O sea, va más allá del pedido, como también choca con lo que es el tema del abuso en el ejercicio del derecho. O sea, una persona, queramos o no, porque el tema no es responsabilidad civil únicamente dentro del código, sino que la responsabilidad puede haber administrativa, por ejemplo, ¿no? Regulatoria, ¿no? Con respecto al caso del consumidor, ¿no? O sea, tiene diferentes variantes y los efectos y los resultados no son lo mismo. Entonces, ¿qué criterios se deberían de seguir? Primero, una adecuada preparación de las personas que administran justicia, sean las que forman parte del Poder Judicial como las que están dentro del ámbito administrativo. Por ejemplo, los tribunales del Consucode, de la OCE, tribunales de Indecopi, de Derecho Regulatorio, de OCIPTEL, o SINERMIN, ¿no? Que administran justicia administrativa, si podemos decir así, pero que necesariamente, y es algo que yo siempre inculco a mis alumnos y en las oportunidades que se me han dado de conversar sobre este tema, repito, es los principios y la coherencia que debe haber entre los considerandos y las decisiones tomadas, ¿no? Partiendo de los hechos, de las circunstancias, partiendo del análisis del sujeto y de las consecuencias, ¿no? De los efectos que se pueden derivar de los mismos de manera puntual. Bien, muy interesante lo que mencionas, Emilio, y en verdad, para explicar, la representación contractual es aquel que deriva de un contrato previamente, ¿no?, establecido, y la representación contractual es a cualquier otra responsabilidad fuera que no se da dentro del margen de la firma de un contrato, ¿no? Ahora, claro, de una regulación jurídica patrimonial, ¿no? Establecemos así, ¿no? Lo que suele pasar, y eso es también un tema bastante interesante, es el tema de la denominación, ¿no? Hay gente que dice, ya, derecho de la responsabilidad civil, y otro dice derecho de daños, ¿no? Pero es un tema de nomen juris, ¿no? Y que justamente algunos dicen no debería de existir un tratamiento divergente, dividido, ¿no? Sino que las mismas reglas tranquilamente pueden servir para una solución a un caso concreto, ¿no? Lo que la tendencia de la moderna doctrina habla de la unificación de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya no debe llamarse extra o contra, ¿no? Porque simplemente ahí lo que se toma como base es el origen, más no la sustancia de análisis del tema, ¿no? Y creemos que nosotros que a lo largo del tiempo lo que se está buscando, ¿no? Y algunos autores lo han expresado así, como el doctor en paz descanse y Dios goce, Elizardo Taboada, por el tema de lo que plantea el doctor Castillo Freire, ¿no? Que han tocado esos temas, debe ser motivo de un análisis constante, continuo, para poder que esta materia sea de comprensión total, ¿no? Y no solo de abogados o de jueces, ¿no? Porque, como habíamos mencionado y estuvimos presentes en una actividad hace algunos meses, no solo a nivel nacional e internacional, el tema de la responsabilidad civil o derecho de daños es transversal. Tú lo has podido palpar, ¿no? Cuando hemos podido tener invitados a nivel internacional, de que esta coyuntura pues no tiene fronteras, ¿no? Y que el tratamiento que le da, sobre todo en Sudamérica, lo hace un tema bastante particular, ¿no? Yo no niego que se deba tomar como base jurisprudencia, que se deba tomar como base la influencia de criterios o razonamientos que han tomado en cuenta en otras latitudes, ¿no? En otros países, pero lo que yo sí estaría de acuerdo y impulsaría de manera apropiada es que se lleve a cabo un análisis tomando como base la realidad nacional, ¿no? O sea, no decir, ya, mira, lo que viene de afuera, de Italia, eso es lo que debe primar, O sea, ¿sabes qué? Esos son criterios que nadie debe de objetar porque lo dice tal persona, ¿no? Porque es el gurú, es la eminencia en esa materia de manera puntual. Mira, yo creo que nadie va a negar la reputación y el esfuerzo y el trabajo académico, la trayectoria de determinados profesores y que han tenido y tienen una relevancia en el desarrollo de estos temas,
Pero definitivamente la coyuntura peruana es una coyuntura especial, ¿no? Una coyuntura que efectivamente tiene ciertas características que la hacen distinta a las demás, ¿no? Y yo creo que los aportes bienvenidos, pero que tienen que ser adecuados a la realidad peruana, ¿no? De manera puntual al momento de administrar justicia o analizar un tema desde el punto de vista administrativo o regulatorio, ¿no? Claro, porque una de las cosas que siempre se cuestionan es la cuantificación, o sea, cómo reparamos ese daño, ¿no? Sea patrimonial o sea patrimonial, porque como dice usted es transversal. Ajá. En cualquier seguro tenemos, por ejemplo, que cubren lo que son los daños del SOAT, ¿no? Se Ajá. ve día a día, ¿no? En los choques cuando tú chocas el carro, también los seguros, ¿no? Las primas que se le llaman. Tenemos el tema de los seguros de vida, o sea, todo esto son de una manera garantías que cubren, ¿no? Justamente los daños, ¿no? Y los daños siempre hay quejas de cómo se cuantifica, no solamente en la vía judicial, ¿no? Ajá. Y ahora, respecto al tema del daño, por ejemplo, del caso de Fujimori, que debe 56 millones, ¿cuál es el criterio que determina un juez, sea en la vía penal o civil, para establecer el monto de una reparación, indemnización? Claro, buena pregunta. El tema está, y de esto se ha hablado bastante, estimado Víctor, ¿ah? Porque nunca se ha llegado a tener contento a todos, en el punto de vista académico, como también a la sociedad, ¿no? Que tiene justamente este tipo de incógnita y eso que ha traído consigo, lógicamente, el rechazo y a veces la desconfianza, ¿no? De la propia sociedad respecto a estos temas, ¿no? Y lógicamente hay que traer a acotación que el caso del señor Fujimori es un caso especial, ¿no? Es un caso especial porque por la investidura que tenía, por la responsabilidad administrativa que tenía, por la responsabilidad penal que tenía, y ejercer la primera función del país, como es la presidencia de la República, lo hacía un factor importante en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por ende, la posición que él tenía no es igual a la de una persona que maneja, con el respeto que se merece, pues su auto y puede chocar o inclusive puede traer consigo daños materiales y pérdidas humanas, ¿no? Entonces, por ende, el criterio ahí hay que seguirlo desde el punto de vista, como yo te dije, las circunstancias, el rol de la persona, si pudo evitarla o no, las circunstancias que lo impulsaron a determinadas situaciones, lo que se llama la acción, el nexo causal, ¿no? Que son los elementos importantes, ineludibles de lo que es la responsabilidad civil. Queramos o no, estimado Víctor, muchas veces lo que no se ha encontrado, y es un tema bastante polémico de rechazo, es que exista la uniformidad, ¿no? Los plenos casatorios han tratado y tratan en cierta manera de alcanzar eso, ¿no? Y los plenos casatorios, tanto en el ámbito penal no se ha visto ese tema con respecto al tema de las reparaciones, ¿no? Sino que se ha tocado otros temas en los plenos penales, que creo que son 2, pero en los 9 plenos casatorios en materia civil sí ha habido, por ejemplo, el primero ha sido bastante polémico, ¿eh? Y el tercero, que trata sobre derecho de familia y responsabilidad civil, también no ha dejado muy contento a la comunidad jurídica, y eso nos habla justamente que la cuantificación, queramos o no, no ha sido un tema, si podemos decir, uniforme en primer lugar, y que siempre va a existir polémica respecto a los mismos, ¿no? Yo te repito, la función jurisdiccional ha tratado en cierta manera de seguir ciertos modelos, seguir algunos criterios, tanto nacionales como extranjeros, pero definitivamente no va a dejar contento a todos. Comencemos con ese punto, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte, la influencia de la doctrina, que juega un rol importante como fuente del derecho, no debe de automatizar los criterios que se deban seguir en adelante, ¿no? Por ejemplo, ese tema de los 56 millones es un tema que responde también a un tema no solo jurídico, sino también político, ¿no? De las coyunturas de los delitos de lesa humanidad que se derivaron de las actividades donde, si bien directamente no participó, sí dio la autorización para poder hacerlo, ¿no? Tú que has sido funcionario público, lo que hemos estado en la administración pública, sabemos que uno cuando está dentro de esa coyuntura tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, ¿no? Claro. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, no quiere decir yo no sabía, ¿sí o no? La omisión ahí no puede traer consigo una forma de eximirse de la responsabilidad, ¿no? Uno cuando pone la firma, o uno cuando está en una posición de responsable frente a la sociedad, tiene que dar el pecho, ¿sí o no? Tiene que dar la cara. Entonces, no puede decir, oye, ¿sabes qué? Lo manejó otra persona, yo no sabía, esa no es mi firma, ¿no? Situaciones que, en cierta manera, han tratado de esbozarse como medios de defensa, pero que en realidad, pues, no vienen como asidero para poder, en cierta manera, dar una solución adecuada a estos temas, ¿no? Bien, es bastante claro lo que nos mencionas, Emilio. Ahora, respecto, por ejemplo, lo que ha pasado en los accidentes comúnmente que se ve, esa es responsabilidad extracontractual, efectivamente, ¿no? O es responsabilidad contractual, porque al momento de que compran el pasaje, ¿no estaría inmenso dentro del servicio de transporte? Ajá. ¿Cómo se ve eso y cómo tendría que repararse el daño? El SOAT sé que cubre hasta cierto porcentaje, y de ahí la diferencia, porque la vida es algo que no se puede cuantificar en el fondo. ¿Qué tendrían que hacer
los deudos, las personas que han sido agraviadas. Son 52 familias que 56, 54, 56 ¿no? familias, ha subido ya el tema de los resultados lamentables con el cual hemos iniciado el año, ¿no? Con este accidente, en un lugar que, como tú bien lo mencionabas, no es nuevo, ¿no? Samayo, yo doy fe de eso, siempre viajo al norte chico y es la única vía de acceso hacia el norte chico de Lima. Y lamentablemente, pues, cuando hay estos temas de coyuntura, un accidente, todo el mundo habla, ¿no? Que hay que hacer un tren, que hay que ampliar la vía, pero lamentablemente, pues, cuando pasa el tiempo, pasa la coyuntura, hay otro tema y la gente se olvida, ¿no? Y vuelve a tomar nuevamente coyuntura cuando, Dios no quiera, pueda pasar otro accidente, ¿no? Ahora, el contrato de servicio de transporte, que es el contrato que nosotros tomamos, si uno se percata, inclusive hasta el propio boleto, ¿eh? Cuando uno toma, pues, el metropolitano, otra unidad, no, un micro, como ejemplo, ahí está uno asegurado. Es un seguro que por el propio servicio lo toma la empresa que lo da, el cual no cubre lógicamente el 100%. ¿Y qué acciones se puede tomar o cómo se puede cuantificar estos temas? Esto ya estamos viendo, aparte de lo que son el tema contractual, extracontractual. Lo contractual va por cuando yo tomo el contrato de servicio de transporte. Comencemos por ahí, hay que tomarlo bien claro. Y las consecuencias que se puedan derivar del mismo. Dentro de esas posibilidades está lo que es el tema de que puede haber un accidente. En este caso se ha dado un accidente con una consecuencia lamentable que es la muerte de los pasajeros. ¿Está bien? Eso está regulado dentro de las cláusulas de ese contrato de transporte. Pues sí, eso se llaman los imprevistos. Podemos tomarlo así como manera puntual. Ahora, ¿qué acciones legales pueden tomar los familiares? Primero, demandar tanto a la empresa, porque lo que yo tengo entendido, la licencia de al tráiler, a la empresa, al conductor, que yo en la mañana estuve apreciando, ya ha sido condenado a 9 meses de prisión preventiva, ¿no? Pero ese es el ámbito penal, ese es el ámbito penal. Tendría que haber una demanda tanto a la empresa, ¿no? Tanto también a lo que es a la empresa que representaba al tráiler, si es que pertenecía a una flota, no tengo muy claro ese tema, porque a la persona como tal, lógicamente el tema de la reparación civil, todas las familias de manera puntual están en su derecho de ejercer una reparación, no tomando como base el daño emergente y el lucro cesante. En este caso el daño emergente no podría existir, pero sí el lucro cesante, porque muchas de esas personas que han fallecido tenían proyectos de vida, ¿no? Tomando como base lo que dice el doctor Fernández Cesariego, y algunos de ellos se constituían el único ingreso para las familias que tenían. Entonces, buscando por ese tema, por ese lado, dentro del ámbito de la coyuntura civil, se podría plantear lo que es el tema de que el lucro cesante o el dinero que van a dejar de percibir como único vía de ingreso que tenían, porque muchas personas que fallecieron, un porcentaje importante, hasta lo que yo tengo entendido, tenían como ingreso único el trabajo o la actividad que realizaba esta persona que falleció, ¿no? Entonces eso sería otra salida, otro camino que podían tranquilamente los familiares poder seguir respecto a este tema, ¿no? Lógico, la empresa se va a defender diciendo, mira, yo cubrí hasta donde lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, me había dicho que es el tema del SOA, pero lo que viene más adelante, es decir, por ejemplo, una persona que estaba fallecida tenía hijos que estaban estudiando, ¿no? Estaba comprometida con deudas, etcétera. Quienes van a tener que asumir son los familiares, los hijos, ¿no? Y la esposa. Entonces, todo ese tipo de situación sí genera responsabilidad civil, sí es susceptible de ser lógicamente analizado por el juez y puede determinar, si es que lo cree lógicamente conveniente, una reparación adecuada, ¿no? Demandando tanto a la empresa, demandando tanto a la empresa que contrató los servicios de carga, si podemos decir así, o en su defecto, ¿no?, si podemos establecer a la reparación civil contra la persona que conducía, ¿no? Aunque ese es ya más que todo el ámbito penal, ¿no? De manera, ¿se puede pedir una reparación civil? Sí, se puede pedir una reparación civil, pero tomando en cuenta 56 reparaciones civiles con respecto a una persona natural, habría que verla, y ahí que juega el rol del abogado, pues, estimado Víctor, ¿no? 56 personas van a estar en fila esperando que una persona que no tiene trabajo porque tiene una condena penal se le dé una reparación. Ahí habría que ver, ¿no?, los pros y los contras, ¿no? Pero sí a la empresa, ¿no? La empresa del tráiler, lógicamente, claro. La empresa de tráiler, habría que ver la coyuntura, si fue contratada por qué empresa, que hasta lo yo tengo entendido, el seguro, como también la licencia y funcionamiento ya no estaban vigentes, ¿sabes? Y eso es una situación que administrativamente amerita una sanción
fuera del ámbito civil. O sea, eso ya es como una especie de que se ha agravado la situación de manera plena, ¿no? Claro, sí, en verdad es interesante lo que mencionas, Emilio. Y el procedimiento, el proceso que hay que seguir es ante la vía civil, Ajá. en los juzgados de Lima en este caso. Sí. ¿Y cuánto es el tiempo que demora eso? ¿En qué vía procesal se interpone? ¿Sería de conocimiento o abreviado? Ya, buena pregunta. Mira, en primer lugar, lo que hay que tomar a acotación es que no necesariamente tiene que ser en Lima, puede ser en la Corte Superior de Justicia de Huaura, ¿no? Comencemos por ahí, ¿no? Que es el lugar donde efectivamente, geográficamente había la competencia territorial, ¿no? Hay que ir comenzando eso. Luego, hay diferentes criterios para poder fijar la competencia, ¿no? El tiempo, el territorio, el monto, ¿no? La especialidad, ¿no? Un primer criterio sería la competencia territorial, la Corte Superior de Justicia de Huaura, para que vea todos estos procesos, y por la propia naturaleza que tiene la responsabilidad civil, no se podría decir, oye, sabes que en 6 meses ya sale, ¿no? Como tú y yo sabemos que estamos inmersos en este tema jurídico, establecer un plazo sería mentir por la carga sobrecarga administrativa y laboral que tiene el Poder Judicial. Decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a sacar en 6 meses, 4 meses, 3 meses, eso es algo totalmente difícil, ¿no? Difícil de controlar. Ahora, la vía por el tema de la coyuntura, la especialidad, no es ni sumarísima ni abreviada, es de conocimiento. ¿Por qué? Porque esto amerita, lógicamente, un análisis más profundo del tema, ¿no? Entonces, cuando se interpone la demanda, lógicamente lo que se va a buscar es que sea vista bajo la vía de procedimiento de conocimiento ante los juzgados en materia civil, ¿no? Por el monto que se pida, que se solicite, por la coyuntura y la especialidad, para poder ver la vía, ¿no? Yo lo que hacía mérito más o menos demoraría 2 años, 1 año y medio, ¿eh? En el mejor de los casos, Víctor, ¿eh? Con apelación yo le echaría inclusive hasta medio año más. Es una pues las cosas, el tema procesal es una de las cosas que siempre se cuestiona en nuestra vía judicial, ¿no? Y sobre todo el tiempo que demorar y los montos que van a considerar a estas 50 y tantas familias. Sí. Evidentemente yo con él he podido revisar unos casos de indemnización, sea en la vía civil, en la vía laboral también, con esta responsabilidad administrativa, por ejemplo, de los funcionarios ligados dentro de la función pública. Siempre son montos pequeños, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000 soles. Y como tú bien mencionaste, ¿no? El tema político a veces, en el caso de Fujimori, que 56 millones versus casos, por ejemplo, como accidentes que han habido, como respecto, por ejemplo, el avión Fosen en no sé qué tiempo, que creo que a 30.000 soles por cada familia. Sí, 30.000 ¿no? soles. Imagínate, entonces, el tema, ¿tú crees que sea ya finalmente para terminar, por qué no es importante establecer, de repente a través de un pleno casatorio, un criterio para cuantificar, ¿no? Porque no es dable de que en unos valga 10.000 soles la vida, en otros casos de los chosicanos valen ni 5.000 soles. Sí. O sea, ¿cómo asegurar, que el tema de la cuantificación, o sea, cómo saber o cuál debería ser el criterio, o utilizar baremos, algún sistema, no sé, y el otro, cómo hacer cobrable eso, ¿no? Porque, como tú bien mencionaste hace un momento, a un chofer que prácticamente está despedido, que se va a estar en la cárcel, ¿cómo le cobras? Claro. ¿No? ¿Cómo le cobras a la empresa que no tiene ni licencia? O sea, o se tendría que establecer de repente algún seguro especial, porque yo sé que, por ejemplo, las empresas de transporte deberían tener un seguro contra todo riesgo de accidentes y todo esto. Es obligatorio. Claro, es obligatorio. Es obligatorio. Y creo que esta empresa no tiene, ¿no? Se renueva siempre. Claro, y se renueva. Entonces, ¿cómo hacer para tener seguridad jurídica y legal y económica de que esto por qué en Estados Unidos sí se puede, digamos, cobrar una indemnización y por qué en el Perú no? Tú mencionaste, comentaste algo muy interesante, que es traer nuestra normativa, nuestra realidad, ¿no? Porque realmente eso es lo que carece bastante. Copiamos normas, como prácticamente el Código Civil es una copia del francés y encima te enseñan eso, ¿no? O sea, prácticamente es muy poca discusión del derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, Emilio, en estos 2 puntos, ¿no? El criterio, ¿qué criterio deberíamos usar a tu parecer? Y segundo, el tema de cómo asegurar que esto te pague, ¿no? Porque de nada sirve ganaste en la Corte Suprema y después cómo cobras, ¿no? Ya, claro. El tema es polémico, te soy sincero, Víctor, y efectivamente van a escucharse, como se han escuchado, voces a favor y en contra respecto al desarrollo de, primero, implementar o no, ser viable o no una cuantificación y criterios rectores, ¿no?, respecto a nuestra normatividad. Yo pienso, y siempre he creído, y comparto siempre las opiniones de ilustres profesores que plantean de que un jurista no debe de limitarse únicamente a lo que dice la norma,
o sea, lo que son los denominados robots del derecho, ¿no? Gente memorista, sino que un término clave en una formación de esta carrera es el criterio. El criterio es el que hay que tomar acotación y muchas veces no se ha tomado con pinzas esa parte tan neurálgica del razonamiento, del análisis, que tenemos, pues, como dices tú, a veces sentencias hasta contradictorias, ¿no? Que lógicamente nos llevan a la desconfianza, ¿no? A tomarnos la cabeza, los pelos, ¿no? De la cabeza con respecto a los razonamientos que se siguen. Si podría darse criterios en un futuro pleno casatorio, yo pienso que de repente ahorita no. ¿Por qué? Porque definitivamente una cosa es la administración de justicia y un pleno casatorio lo que busca es la uniformidad, ¿no? Dicho sea de paso, el artículo 400 del Código Procesal habla con respecto a esos temas. Algo se ha hablado con respecto a en el pleno casatorio tercero como el pleno casatorio primero, ambos cuestionados, dicho sea de paso, cuestionados, de que la coyuntura traiga consigo de que cada caso en un futuro pueda traer consigo modificaciones al Código Civil o se dé una norma ad hoc, es susceptible de que se dé. Te soy sincero. A diario vemos que hay proyectos de ley que tratan en cierta manera de tapar ciertos vacíos porque la realidad supera el derecho, y eso, Víctor, tú lo sabes de manera puntual. Lo que se puede buscar es que en la medida de que exista estos plenos jurisdiccionales, estos plenos casatorios, sean materia de conversación estos temas, lo que es el tema de la cuantificación del daño. Hace poco hubo un pleno casatorio en Chiclayo, ¿no? Que se tomó justamente el tema del daño, ¿no? En un aspecto no directo, pero sí indirectamente respecto a lo que es el tema de su viabilidad, ¿no? Inclusive en el ámbito laboral. Un pleno casatorio laboral hace poco que se sacó, habló sobre el tema de los efectos negativos de la responsabilidad civil desde el punto de vista de los daños punitivos, ¿no? En materia laboral. Entonces, antes que lo civil, lo laboral ya está tratando de dar una salida, ¿no? Y a través de los plenos casatorios en materia laboral. Entonces, ¿qué cosa nos habla de eso? De que la judicatura no es que se haya quedado de brazos cruzados respecto a este tema, ¿no? Pero yo creo que lo que se debe buscar, y acá hay un rol importante en el Consejo Directivo del Poder Judicial, en lo que es el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que en lo que es el tema de las facultades de Derecho, ¿no? De jugar un rol importante con aportes, ¿no? Un aporte. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia puede hacer el abanderado, ¿no? ¿Saben qué? Lo necesitamos reformar todo lo que es la normatividad nacional en torno a lo que es el tratamiento de la responsabilidad civil. ¿Qué piensa, no? Por ejemplo, la Universidad Federico Villarreal, que está acá cerca. ¿Qué piensa la Universidad San Martín de Porres, no? ¿Qué piensa el Colegio de Abogados de Lima? ¿Qué piensa lo que dice el Consejo Directivo del Poder Judicial, la Corte Suprema? Y a partir de ahí encontrar una herramienta adecuada para un mejor tratamiento del tema, ¿me entiendes? No decir, ya, mira, sabes que nosotros somos los congresistas, tenemos la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, tenemos lo que es el Ministro de Justicia, tengo iniciativa legislativa o voy a hacer una comisión y lógicamente ya ellos se van a encargar de dar una ley de enmiendas con respecto a la responsabilidad civil como tal. No creo que eso sea una solución, porque muchas veces que eso solo queda en buenos deseos, Víctor. Eso lo encarpetan, lo dejan ahí, muchas gracias, ahí quedó todo y se acabó. Entonces, y al final, ¿qué vamos a encontrar? Que este tema va a ser como un círculo, que nunca va a tener una solución, vamos a encontrar siempre a la sociedad insatisfecha, y creo yo que la única salida sería acá un tema concertado, ¿no? Un tema concertado para poder ver la viabilidad, ya sea de una futura norma, de un futuro código de responsabilidad civil, no creo, porque eso está regulado ahora en un código civil, pero sí podría darse una norma complementaria o jugar con lo que es el tema de los principios. Yo algo que rescato de ti, Víctor, y también lo hemos conversado en anteriores oportunidades en el tema de las exposiciones que nos han invitado, es que muchas veces el operador jurídico peruano no recurre a los principios. O sea, el operador jurídico peruano, salvo honrosas excepciones, me saco el sombrero por las personas que lo hacen, es más a los artículos, o sea, se fija, se etiqueta a los artículos para encontrar una solución jurídica y muchas veces el criterio lo deja de lado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una salida que debe reflotarse, que debe de encontrarse para una solución que nos deje satisfechos a todos como tal. Ahora, los baremos, las fórmulas, ¿no? Como mencionaste, tanto en Argentina como en España, en la normatividad, nos puede ayudar, nos puede servir como influencia
para formar un criterio propio peruano. Eso yo podría decir que sí. Que nos puede ayudar para formar un nuevo criterio. Pero que nosotros nos sirva como modelo, implantarlo acá de manera adecuada, eso sí no. ¿Me entiendes? Que nos pueda servir como guía y absorber y depurar lo beneficioso, lo positivo, bien, yo acepto eso como parte de un apoyo, de una contribución de otras realidades que han encontrado una solución de acuerdo a su coyuntura. Que de acuerdo al caso peruano pueda servir, no lo niego, pero que también lógicamente se tendría que analizar de acuerdo a la realidad de la sociedad peruana y sobre todo a cada caso de manera particular, ¿no? Esos serían los criterios puntuales a seguir. Bien, gracias Emilio por la entrevista, en verdad bastante claro y didáctico con tu experiencia como docente, que es muy importante a lo largo de estos años y el cual yo reconozco. Y también, bueno, de alguna manera lamentamos el accidente que ha pasado, sí, ¿no? Sí, en Pasamayo, donde uno de los docentes de la Facultad de Derecho, el doctor José Miguel Rojas Bernal, sí, falleció. Y bueno, que la universidad ya le está rindiendo de alguna manera algún homenaje. Y bueno, estas cosas es una reiterativa, ¿no? Porque, por ejemplo, la carretera central, una realidad más cercana a la que yo vivo, en este año ha tenido más de 200 accidentes, ¿no? De los cuales como 30 ha tenido 40 muertos, ¿no? Fallecidos. Sí. Y eso es algo reiterado en nuestras carreteras, y a pesar de que existe el SOAT, no se puede de alguna manera. Yo creo que esto va más allá de la normatividad, como tú bien mencionas, la realidad muchas veces supera el derecho, y aquí yo creo que tiene que darse, porque a veces las carreteras también lamentablemente no están bien diseñadas, pero yo no entiendo cómo choferes con tanta experiencia, gente que maneja transporte pesado, ajá, que maneja transporte público, que van y vienen diario, no puedan tener el criterio para poder evitar accidentes, ¿no? Porque eso podría, o sea, un accidente se podría esperar de una persona que es inexperto, pero no de alguien que maneje transporte pesado, que va, que ese es su trabajo, sí, ¿no? Y de igual manera aquellos que manejan, y son ellos los que causan la mayoría de accidentes, ¿no? Entonces yo creo que causa humana, ¿no? Claro, causa humana, ¿no? Porque como son el tema de los vehículos de accidentes vehiculares es o problema de la carretera, o problema humano, o problema de la pista, ¿no? Entonces, sí, normalmente es causa humana, ¿no? Entonces, en verdad, yo quiero agradecerte por el tiempo que has tenido esta vez, y bueno, será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Emilio. No, a ti, Víctor, por la invitación, y al contrario, muchas gracias por permitirme, de cierta manera, dar algunos conceptos sobre estas instituciones que son de coyuntura, y siempre presto a la invitación que tú creas conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Será hasta el próximo viernes. Gracias.